Haz que este mismo espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya después de tantos siglos, ya realmente estoy aquí con ustedes. Bienvenido. Muy bien. Ya, perfecto. Era justo y necesario. Ya no es una vueltecita. Muy bien. La última vez que estuve con ustedes habíamos estado viendo la segunda carta de Pedro. Sí. Luego ya después el padre Pedro terminó la segunda carta de Pedro. Sí fue ahí Pedro, ¿verdad? Primero vino. Ah, sí, es cierto. Vino el diácono porque habíamos ido a formación permanente. Entonces el diácono terminó lo de, bueno, vio poquito, que porque grave tal el Señor pueda dar unos avisos, o no sé qué. Que nos mandó avisos, sí. Entonces, por eso nada más vieron poquito y luego ya después el padre Pedro terminó de ver la segunda de Pedro. Sí. Y creo la última vez que fue con el diácono de nuevo, vieron algo de la carta de Judas, ¿verdad? Sí. La empezaron a ver. ¿Qué vieron o hasta dónde vieron de la carta de Judas? Del autor nada más. ¿Todo lo del autor? Sí. Y ya Bueno. seguimos con lo del destinatario. Muy bien, pues vamos a continuar porque se nos está acabando el tiempo del curso y todavía nos queda mucha materia por analizar. Carta de Judas. Simplemente para recordar sobre la carta de Judas, que miraban el autor, pues uno puede decir Judas, sí, pero Juan Judas. Entonces estaba un poquito la polémica si era Judas Tadeo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, o Judas, el hermano de Santiago, que viene a ser también hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que es un parentesco de primos. Ya miramos que se necesitaba, la carta en sí, del versículo 1, ahí dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Pues ya al último concluíamos que pues se trataba más bien de Judas, que es el hermano de Santiago, pariente de nuestro Señor Jesucristo, y que es como lo menciona Marcos 6.3 y Mateo 13.55. Excluimos a Judas Tadeo, el apóstol, porque pues ya la misma carta hace como una distinción de lo que es el autor a los apóstoles. Muy bien. Entonces, ahí fue donde se quedaron. Supongo que no hay duda sobre ¿cómo se llama el autor? Pasamos a los destinatarios. ¿Alguien tiene ahí a la mano la Sagrada Escritura ahí en la epístola de Judas? ¿Pueden hacer el favor de leer el versículo 1? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Palabra de Dios. Dice, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados por Jesucristo. Si nosotros tomamos en cuenta pues este versículo número 1, fácilmente podemos concluir que es a todos los cristianos. ¿Qué cristiano no es llamado por Dios, no es amado por Dios? ¿Qué cristiano no es guardado, protegido, custodiado por Dios? Incluso, todavía podríamos decir, incluso fuera del cristianismo, pues. Pero, pues, al tratarse de la carta de Judas, es decir, de un escrito cristiano, pues está dirigiendo sobre todo a todos los cristianos.
Este no tiene como mucha ciencia, por decirlo. Vamos a lo que es la ocasión y finalidad. ¿Por qué se va a escribir esta carta? Bueno, al igual que las que hemos estado viendo, vamos a ver que la comunidad o las comunidades están presentando ciertas dificultades. Y entonces, pues, siempre va a ser como la respuesta, ¿no? De lo que es el autor, va a tratar de responder a la necesidad que están viviendo para motivar, para tratar de alentar en las dificultades. Entonces, en cuestión de la ocasión, es una situación difícil de la comunidad. Y del autor, combatir con fe. Ya ahí nos lo está mencionando también el versículo 3 de esta misma epístola. Dice: queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Es decir, hay que combatir por la fe. Aparte de combatir con la fe, es mantenerse en la caridad. Vamos a poner 3 puntos. La caridad ahí nos menciona el versículo 21. Y no vacilar. Versículo 22. Es como esta triple finalidad: combatir con la fe, mantenerse en la caridad y no vacilar. No vacilar de no echar bromas, eso no, sino de vacilar en la fe, en la creencia, en lo que ya se ha pues ahora sí que instruido, en eso hay que mantenernos firmes. ¿Por qué les pide combatir con fe, mantenerse en la caridad? ¿Por qué les pide no vacilar en la fe? Porque la comunidad, sobre todo en el cristianismo, está viviendo con una moral que no es cristiana. Casi podríamos decir, está viviendo sin moral. Y se dicen ser cristianos. Entonces, el autor dice: a ver, ¿cómo está eso que tú estás diciendo que eres cristiano, pero estás actuando de esta manera, y de esta, y de esta, y de esta, y de esta? Eso no va de acuerdo en la fe, eso no va conforme a lo que hemos recibido en las enseñanzas de los santos, de los apóstoles. Entonces, la realidad es: hay cristianos sin moral. Y arrastrados por los vientos. Y no obstante de que no tienen moral y no quieren aprender, todavía se atreven a corromper a aquellos que sí están viviendo
con la fe. ¿No les parece algo similar en nuestros tiempos? Muchísimo. Demasiado. Exacto. ¿Se acuerdan que cuando empezábamos a ver las cartas católicas les dije, van a ver que de estas vamos a sacar muchas enseñanzas, aunque están cortitas, tienen una profundidad que qué bárbaro, o sea, confronta tal cual nuestra vida. Y más esto, cristianos que se dicen cristianos viviendo de una manera amoral o sin moral, y que todavía lejos como de tratar de convertirse, no, quieren arrastrar a los que van viviendo bien, como arrastrarlos al pecado para decir todos estamos iguales. Entonces, esa es la finalidad, esa es la ocasión y la finalidad de esta carta de Judas. Voy a borrar la de acá abajo. Y ya ahora sí, digamos que como sintetizando o tratando de hacer como un tipo de resumen, el mismo versículo 3 deja en claro la finalidad. Y dice, exhortar, la finalidad es exhortarnos defender contra los cristianos inmorales, la fe que ha sido es justamente el versículo que había leído hace un momento. Digamos, este es como para que quede bien grabado en nuestra memoria, que quede grabado como para un examen, no sé. No es que sea, No, o sea, simplemente digo que esto es así como un punto muy importante de la carta. Recordemos, si logramos entender cuál es la situación de cada carta, por qué la están escribiendo, vamos a entender muy bien todo el contenido. Aunque no nos sepamos los versículos, aunque no nos sepamos cuántos capítulos tiene, ya tenemos lo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos toque compartir algo, pues que tenemos un retiro en nuestro grupo, pero está esta situación, se parece a lo que decía tal, o va con la misma intención, va con la misma finalidad. Yo quiero exhortar a mis compañeros a que dejen los vicios, o quiero exhortar a los de mi familia, a lo mejor. Siempre me dicen que cucarachitas de la iglesia, y ellos andan todos descarriados. Bueno, pues, a ver, niño, dale una leidita a esa, para que comprendas un poquito. Exhórtenlos a defender, o los exhorta a defenderse contra los cristianos inmorales, la fe que ha sido transmitida por los santos. Si tenemos muy en claro la enseñanza de los santos, aquí pues también haciendo referencia a los apóstoles, pues entonces, digamos como que uno dice, voy por buen camino. Pero si te enseñan una doctrina, porque así van surgiendo muchas doctrinas falsas, y dentro de la Iglesia Católica, cuando tú escuchas una doctrina que dices, caray, eso como que no, como que otros padres, otros sacerdotes, otros papas o los santos nunca lo habían dicho, como que no va conforme a lo de la Iglesia. Desde aquí nos dice ya la palabra de Dios
que sea transmitida por los santos. Un santo nunca te va a desviar del camino del bien, ni te va a desviar del camino de Dios. Por eso siempre hay que estar muy atentos con esta enseñanza. De lo que es la ocasión y finalidad, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Muy bien, continuamos ahora con las características literarias. Vamos a hablar primero del estilo. Ya hemos visto que dentro de lo que... me he fijado si... En su recuadro, en el de... Sí ¿Queda viene. clara? ¿Sí viene? Sí. Ok, Sí. bueno. La finalidad. Sí, de la viene. finalidad. Ok. En lo que es el estilo, ya habíamos dicho, cada una de las cartas va teniendo como una manera de expresarse. En este caso, el estilo del autor va a ser simple. Que digan, no es así como muy complejo, que utilice palabras como muy elevadas, algo sencillito, pero también a la vez es rudo. No se anda como por medias tintas o tratando de no lastimar a alguno u otro, no, va directo. También tiene las características de ser vivo y pintoresco. En sí tiene una buena redacción. No es como que sea muy... Si se fijan, a pesar de que, pues, nada más, o sea, no podríamos decir como capítulos, va todo de corrida. Es una carta pequeña. Entonces, a pesar de que es pequeña, su redacción está muy bien. Ahora sí que, digamos que no ocupó mucho para llegar al punto al cual quería llegar. Dice, eso es lo que se necesita, eso es lo que tienen que hacer. Y ya. En su vocabulario. Va a ser rico, recogido. Escogido. Ah, sí. Aquí le. Ya lo veo. Aquí dice escogido. Con la suya ya recogido, pues, ¿de dónde lo recogió? ¿Qué? Sabe seleccionar muy bien su vocabulario. Habíamos dicho que el estilo de carta pues tiene como varios elementos que lo hacen identificar que es una carta. Pues en este caso de carta solamente tiene el encabezado. Es más bien una exhortación moral. Al estilo del Antiguo Testamento. Ustedes que también ya han visto
varios libros o partes del Antiguo Testamento, recordarán que hay escritos que son como, pues sí, que invitan mucho a la conversión, pero como de una manera muy efusiva, como muy fuerte, muy tajante, utilizando como esos medios así como, así más intensos. Pues es más o menos el estilo que lleva la carta, pero pues en sí nada más de la carta a lo que es la forma, pues nada más tiene lo del encabezado. Si ya leyeron la segunda carta de Pedro, pues yo pienso que esa ya es definitiva. La de Judas, pues está cortita, y yo pienso que a lo mejor también ya la leyeron de la última vez que la empezaron, que empezaron a ver el autor. A lo mejor ya la empezaron a ver y a leer. Si no la leyeron, pues hoy mismo en la noche antes de dormir se la avientan en un ratito. Y van a ver que hay mucha semejanza con la segunda de Pedro. Entre los versículos es el 4 al 19 de la de Judas, y la segunda de Pedro va a ser 1, 18, y también 3, 1, 3. Vamos a ver que la segunda de Pedro toma como fuente la carta de Judas. Por eso tienen mucha similitud. Recordemos que la segunda carta de Pedro también hacía mucho esa exhortación en cuestión de la moral, que los invitaba a mantenerse firmes ante los ataques de los otros. Luego vamos a ver que hay algo que aparece en esta carta de Judas que es muy especial. Todo suele acomodarlo como en bloques de 3, o no en bloques, sino que trata, yo pienso que como de una manera didáctica de siempre 3, como aquellos que dicen 3 puntitos para esto, 3 puntitos para esto. Pues así también él lo pone. Organiza por triadas. Como por ejemplo, ahí dice los bienes de la salvación y aparecen 3 cuadritos. Sí. Los bienes de la salvación es la misericordia, la paz y la caridad. Estos son para que las anoten ahí en su mamá. Y luego después dice, vienen los grandes valores religiosos del cristiano. Viene otra vez una triada, 1, 2, 3, que es la oración en el Espíritu Santo. En el primer recuadro. Sí, en el primer recuadro.
Aquí se los pongo abreviado para no abarcarles y hacerles la letra grande. La oración en el Espíritu Santo es el primero. ¿Qué otra cosa es un valor religioso del cristiano? La perseverancia en el amor de Dios. ¿Y cuál es el otro valor religioso del cristiano? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Son esos tres grandes valores. Si se fijan, esta carta también lo que tiene es que, a pesar de que es una exhortación en la moral, también aparece mucho la misericordia de Dios. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que veamos como lo que es el mensaje doctrinal, como no nada más se trata como de estar como regañando, por decir, no nada más se trata de estar señalando, sino que se trata de vivir la misericordia también. Si esos son los bienes de la salvación, la misericordia, la paz, la caridad, dice, a través de la oración en el Espíritu Santo, la perseverancia en el amor a Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos podemos mantener en esos valores. Es decir, es como un tripié que debemos de tener en nuestra vida espiritual. A propósito de la oración en el Espíritu Santo, pues recordemos que ya este sábado vivimos nuestra vigilia de Pentecostés, y si no tienen vigilia de Pentecostés, pues mínimo el domingo, que es el mero día de Pentecostés, mantenernos en esa oración de pedirle al Espíritu Santo que nos renueve. Es la mejor ocasión en todo el año de poder renovar nuestro bautismo, de poder renovar el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Pero después viene también ahí en el versículo 20, dice la eternidad. ¿Había una pregunta? Dice, en la eternidad. Más bien se concibe la eternidad. Sí. Oh, bueno, ustedes ya saben ahí en su recuadro. Está lo que es el pasado, el presente y futuro infinitos. ¿Esos van a ir en el recuadro? 1, 2 y 3. Tiene tres recuadritos. Es decir, la eternidad, Dios que vive en la eternidad, pues abarca todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Estamos inmersos dentro de esa eternidad. Y esa es la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Nuestra alma, en cambio, sí tiene un inicio, pero no va a tener un fin. Es decir, nosotros tenemos un punto de partida, por eso también podemos hablar del pasado, del presente y del futuro. Nos trajimos porque huele a tierrita mojada. Así es, ya saben, ya están cayendo ya algunas cositas. Aleluya, ya cambió. Sí, quiere que lloviera. Y se refresca y se cambia el camino. Muy bien, y luego dice también en el versículo 25, el Dios uno y trino. Uno y tres, ¿verdad?
es el Dios uno, es trino. Si decíamos que iba colocando en triadas, pues también Dios son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que no conozca esa verdad puede irse directamente al extraordinario. Porque ya, este es de básico del catecismo de los niños. Y luego también ahí viene en lo que es en el versículo del 5 al 7, dice los juicios amonestadores. Esos sí los trae ahí anotados. Es la generación en el desierto. Y luego que es la caída de los ángeles. La destrucción de Sodoma. Y vamos a poner en el cuadrito juicios. No, en el cuadrito va este. El Dios es En el cuadrito va el Dios uno es trino. Donde dice versículo 25. Eso ya es lo que viene ahí abajito. Y luego vienen los falsos maestros. Que son Caín, Balaam, Coré. Es decir, todo trata de acomodarlo, pues como una manera didáctica. En tres. Es un estilo que puede servir mucho. ¿Vamos a orar de acá arriba? En cuestión de lo que es el estilo, el vocabulario, ¿alguna pregunta? Vamos a continuar con lugar y fecha de composición. Bueno, pues para poder fijar el lugar, no hay ningún indicio que nos diga aquí fue exactamente. Y también para poder encontrar dentro de la historia como algún vestigio que nos diga ahí fue escrito, tampoco. Entonces, se concluye que lo más probablemente hubiera sido escrito en Palestina. Es en cuestión de lugar. En cuanto a la fecha, como no se menciona la caída de la ciudad de Jerusalén, recordemos que fue en el año 70, pues se cree que fue más bien fue antes del año 70, pero que hubiera sido después de
Ah, no, perdón, ya lo estaba confundiendo. Sí, se supone que muchos, la fecha probable, sí, de entre el 67 y 90, antes de la segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque recordemos que la segunda carta de Pedro toma como base la carta de Judas. Es que iba a decir de la muerte de Pedro, pero dije, no, ya me estaba regresando como a la carta de Pedro. Entonces, la fecha. Aquí les voy a poner ya nada más como el resumen. Entre el 67 y 90. Antes la segunda de Pedro. Esto sobre todo por lo de que no menciona la caída de Jerusalén. Al no mencionar la caída de Jerusalén, pues casi los biblistas apuntan más como por ahí del año 67. Entonces, en cuestión de lugar, posiblemente Palestina, fecha entre el 67 y el 90. Vamos con el contenido. Está muy chiquito, está breve. Aquí pues no mencionamos capítulos, simplemente mencionamos cuatro partes, cinco partes. La primera, ahí nada más viene, me imagino, lo de. En la primera parte que va del versículo 1 y 2 es lo que es el encabezado. Y como toda carta es remitente, destinatario y saludos. Lo puse aquí para que quede como en la primera parte. Esos dos versículos es lo que podemos analizar. Recordemos que decíamos que de carta solamente tiene esta parte, el encabezado, que es lo característico del remitente, el destinatario y los saludos. La segunda parte, que es del 3 al 4, tiene primero la condena de los adversarios. No, perdón. Ese ya me estaba brincando al otro. Es que como está muy oscuro casi no le distingo. Es ocasión y finalidad. Este sí está, ¿verdad? Sí. El de color negro. ¿Qué es lo que habíamos visto hace un momento? Casi cuando empezamos la clase, vimos cuál era la ocasión y finalidad de la carta, que decíamos era exhortar a los cristianos a que se mantengan en la fe por la mala conducta o la inmoralidad que están viviendo otros cristianos. Y luego viene la tercera parte, que en esa sí tienen para contestar, que es del versículo 5 al 16. Y ahora sí es la condena
de los adversarios. Y ahí como que lo divide en 3 puntos. No sé si vienen ahí marcados como 3 puntos o los Sí, 3. 5 por 7, 8, 13 y 14, 16. Del 5 al 7 vemos los castigos ejemplares. Bueno, y ahí ustedes lo van revisando, le dan, les digo, la lectura en la noche si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, le dan otra pasada. Del 8 al 13, sus pecados y comparaciones. Y del 14 al 16, la profecía de Enoch. Son como 3 puntos que vienen dentro de uno, que es la condena de los adversarios. Y por último, en la cuarta parte, bueno, porque el quinto ya lo tienen, ahí está la resolución, que va del 17 al 23. Viene la exhortación a perseverar. Y se divide en dos, del 17 al 18, esos 2 versículos, todo lo previsto por los apóstoles. Del 17 al 18, todo lo previsto por los apóstoles, y del 20 al 23, las actitudes cristianas ante la situación. Y la quinta parte, que sí la tienen ahí, que es del 24, 25, conclusión. Antropología. Ese es el esquema, la estructura y el contenido de esta carta de Judas. ¿Preguntas o dudas sobre lo que ya hemos visto de la carta de Judas? Bueno, yo quería terminar hoy esta, pero todavía nos ha quedado otro cachito. Muy bien, para la siguiente semana tenemos una pequeña evaluación para que no se me estresen. Ya las guías se las mandé en digital. ¿No me mandó? A una de las marcas, no me acuerdo cuál. Nada más me expliqué que era Marta y la mandé en digital. No me he dado De cuenta. todas maneras, aquí ya la traje en el físico. Ah, bueno.
para que le saquen copia y ya si la quieren quitar, pues hay que se la suba al grupo. Son nada más, aquí son 14 preguntas. Es la introducción y son 3 cartas. O sea, relativamente para la materia es poquito. No, o sea, y traté de ser lo más indulgente. Entonces, pues ya para que la próxima semana se vengan preparados, porque, bueno, ahorita quise que se quedara la introducción, la carta de Santiago y las 2 de Pedro, para que ya después sean las de Judas y las 3 de Juan para el otro. Y ya Hebreos, pues esa es muy bonita y yo sé que ustedes la van a profundizar muchísimo más que en el examen. Entonces, al menos para que las católicas sí quedan evaluadas por examen, ya los demás, pues sus trabajos no los dejen de hacer ahí sus reflexiones, lo que viene en el manual. ¿Sí? Muy bien, entonces nos ponemos de pie para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén.